que hayas tenido un buen fin de semana. Gracias por estar conectado el día de hoy. Continuando con el desarrollo de nuestro tema, que viene a ser la investigación propiamente dicha, ya habíamos hecho bastante amplio el tema de lo que son conceptos, lo que es las, perdón, las exigencias normativas. Ya hemos empezado ahora sí con el proceso de investigación, ¿cierto? Habíamos visto acerca, ¿qué tal Duberle? ¿Cómo estás? Buenas noches. Habíamos visto acerca de cómo iniciar nuestro proceso de investigación, la parte de recopilación de evidencias. Habíamos sacado toda una secuencia de etapas, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar justamente con ese desarrollo. Antes que nada, si me escuchas de repente un poco bajo, a pesar de que estoy con mi micro bien conectado, porque estoy un poco mal de la garganta, pero vamos a tratar de hacer de todas maneras la explicación lo más clara posible, ¿sí? El día de hoy vamos a culminar con la parte de la etapa que nos corresponde y ya en la siguiente sesión la vamos a ver de forma más aplicada. Igual te traeré algunos ejemplos el día de hoy, pero la parte ya aplicativa en conjunto la vamos a ver en la siguiente sesión. Esto no vayas a faltar esa clase. Perfecto. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto con la clase anterior respecto a las etapas que íbamos a revisar en la investigación de accidentes, ¿sí? Habíamos hablado que toda vez que ocurra un accidente de trabajo, nosotros consideramos 5 etapas importantes. Primero, una respuesta inicial que tiene que ver con asegurar el lugar de trabajo, realizar los primeros auxilios, verificar el reporte del accidente en los tiempos oportunos, asegurar la zona, formar tu comisión investigadora, todo lo que es la respuesta inmediata a la respuesta inicial, ¿no? Eh, tus actividades primarias, por así decirlo, las primeras que vas a hacer, las primeras actividades que vas a hacer en respuesta a ese accidente, ¿sí? Luego de eso ya pasábamos a la etapa de recopilación de información y evidencias, en los cuales íbamos a recopilar todo lo que era parte importante que nos va a ayudar a descubrir por qué ocurrió el accidente. Luego va a venir el análisis de causa, en el cual descubriremos la causa raíz del accidente. Seguiremos con la implementación de acciones correctivas y de mejora, que lo vamos a revisar en las demás sesiones. Y por último, punto muy importante, que no todos llegan, he visto muy pocos que llegan a esta parte y es importante también, verificar que efectivamente las acciones que estoy implementando sean eficaces, sean implementado, sirvieron realmente para que no se vuelva a repetir el accidente, he tratado de verdad la causa raíz. Eso es importantísimo para garantizar que efectivamente mi investigación ha sido lo más real posible. Bien, entonces, sobre la recopilación de evidencias, habíamos revisado también nuestra metodología de las 4Ps, que tiene que ver con posición, personas, partes y papel, en el cual habíamos hablado sobre puntos importantes que debemos considerar al momento de recopilar todas las evidencias necesarias para hacer una buena investigación de accidente. En la etapa de posición, por ejemplo, hablábamos de que teníamos que tomar evidencias respecto a cómo quedó el accidentado, el estado que tiene, la, la posición en la cual quedó su cuerpo, por ejemplo, al momento del accidente, cómo está su estado actual de recuperación, cuál es su diagnóstico médico, los equipos que se usaron o el lugar donde ocurrió el accidente, en qué condiciones está, qué características tiene, para saber pues qué tan grave ha sido el evento. En la P de personas hablábamos de identificar quiénes van a ser mis testigos, a quién le voy a pedir una declaración, qué necesito que me responda. Te había explicado que, por ejemplo, teníamos que hacer preguntas abiertas, ¿te acuerdas? Usábamos el qué, el quién, el cómo, el cuál, el por qué, el dónde. Usábamos esas preguntas para que sean más abiertas, para recibir la mayor cantidad de información. No te olvides, siempre uno por uno, de preferencia en el lugar de los hechos para tener información mucho más real, ¿sí? En la P de partes hablábamos de identificar todo lo que se ha involucrado con el accidente, todo lo que sea alrededor, incluyendo personas. De hecho, puedes considerar partes antes que personas si quieres, o sea, primero identificas quiénes estuvieron involucrados y luego después sacas a quién vas a entrevistar. Identificamos personas, identificamos equipos, herramientas que se usaron ese día, materiales, órdenes, plan de trabajo de repente, o sea, todo lo que ha tenido que involucrarse con el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Esa es la P de partes. Y por último, la P de papel tenía que ver con todo lo que son registros, ¿no? Documentación. Teníamos documentación de sitio y documentación del sistema de gestión, ¿te acuerdas bien? En documentación de sitio hablábamos de todo lo que se usó para ese día, su charla de 5 minutos del día, sus permisos de trabajo de alto riesgo de ese día, eh, el SCTR correspondiente a ese personal en esa actividad,
un plan de trabajo o una orden de trabajo, toda la documentación concerniente a esa actividad, ¿no? Un ATS, por ejemplo, específico para esa actividad, o un IPRC continuo, y en documentos del sistema de gestión, todo lo concerniente al sistema de gestión. Si cuento con un plan de seguridad, si tengo mi hiper por puesto, si se han hecho los exámenes médicos, si hice auditorías, si hice monitoreos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la documentación que sustenta, que acredita que mi sistema de gestión está operativo, funciona, tuvo un fallo, tuvo un error, el análisis de causa me ayudará a descubrir cuál fue, pero tengo un sistema de gestión. No te olvides que parte importante de la investigación de accidente es también descubrir qué tan efectivo ha sido mi sistema de gestión al momento de responder ante una eventualidad, que en este caso es el accidente. ¿Sí? Entonces, esto a manera de recordar lo que ya hemos revisado en nuestra clase anterior, y espero pues que todo esto, si no has tenido la oportunidad de repente de revisar en las diapositivas o de revisar los videos grabados, ya nuevamente te estamos haciendo recordar aquí para que lo tengas bien en claro, ¿sí? Quiero que todas estas etapas queden bastante claro para que ustedes las puedan aplicar de forma correcta, ¿de acuerdo? Si es que tuvieran que hacerlo, yo la verdad preferiría de todo corazón que nunca tuvieras que usarlo, pero si te va a tocar hacerlo, que lo hagas de la forma más correcta posible. Bien, continuemos entonces, hagamos una pequeña reflexión. ¿Cuál crees tú que son las causas más comunes para un accidente de trabajo? ¿Qué crees que es lo que cotidianamente se da? Creo que es una pregunta que hice también en una de las primeras sesiones que hicimos en la clase número uno. ¿Por qué ocurrirán los accidentes? ¿Qué pasa? ¿En qué se falla? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se da el accidente? Se supone que hemos planificado, hemos hecho un hiper, implementamos controles. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasó para que realmente se dé un accidente? ¿Qué crees tú que puede haber fallado? O en base a tu experiencia, ¿cuáles son las situaciones más comunes en las cuales se presenta un accidente de repente? ¿Qué opinas tú? Muchos de repente me pueden decir un factor humano, ¿no? Ok, Melissa, ¿qué tal? Buenas noches. Me dice distracción. Sí, por ejemplo, es una causa común, ¿no? ¿Sabes qué? Recibí un WhatsApp, ¿no? De una persona a quien esperaba mucho que me contacte, quiso revisar sus mensajes y me distraje, ¿no? De la actividad, no me di cuenta. O, como bien también mencionas, el tema de cansancio. Esto, por ejemplo, si lo quieres ver en una situación mucho más cotidiana, lo que pasa, por ejemplo, en las carreteras, cuando un conductor hace una jornada demasiado extensa, le gana el cansancio, le vence el cuerpo, un pequeño descuido en una carretera rápida y se da un accidente, ¿cierto? Entonces el tema de cansancio también nos juega en contra cuando ocurren los accidentes. Por eso que siempre se recomienda, por ejemplo, rotar, ¿no? No asegurar tramos tan largos, tener tu conductor, tu copiloto ahí para asegurar de que cada uno se turne y se puedan hacer las rutas sin exponer, ¿no? Y si ya es demasiado el cansancio, mejor orillarse, descansar un poco y luego continuar, ¿no? Vale más, como dice la frase, vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado con eso. Correcto, muy bien, muy buenas aportaciones, Lisa. Vamos a revisar algunas de las causas comunes. De repente la clase del día de hoy acabamos un poquito temprano, pero así se acabe a la hora o se acabe más antes o incluso se acabe un poco después, lo que quiero es que quede bastante claro. ¿Sí? Cuando entremos a análisis de causa, tienes que entender bien cómo vamos a aplicar estas metodologías. Entonces, causas comunes en los accidentes. Aquí tenemos algunas. La distracción, como mencionaba. Nunca falta el personal que no se concentra apropiadamente, más mínimo descuido y puede ocurrir una eventualidad, ¿no? El tema, por ejemplo, probablemente lo viste, el video de la persona cuyo brazo queda atrapado en una puerta, en un vigilante, ha sido un video que han compartido hace 1 o 2 meses más o menos. Parte, no digo que sea completamente, pero parte es una distracción, ¿no? Que no verifica bien por dónde estaba entrando el camión y termina su brazo siendo atrapado. Entonces, forma parte también de lo que es una distracción. Colaboradores que no se dan cuenta en dónde están pisando. Yo recuerdo mucho un caso de una investigación de accidente, no que me haya ocurrido, sino en un caso que nos mostraban sobre, por ejemplo, no sé si lo recuerdas, el tema de un mantenimiento. Era un tanque de gas en Brasil, no lo recuerdo muy bien, en el cual supuestamente estaban haciendo mantenimiento de la estructura. Y el personal no se fija bien en dónde estaba pisando, como decir, había muchas láminas de metal o calamina en el suelo y el personal, por distracción, no se fija bien en dónde está pisando y termina pisando las calaminas que no estaban sujetas a nada, sino que simplemente estaban puestitas encima una de las otras. Como si pisaras papel prácticamente. Y pisa mal y se cae toda la estructura y todo el personal que estaba ahí se cae hacia abajo. Y hubo varios fallecidos por una mala planificación y también parte de una distracción de no asegurarse bien
¿correcto? Entonces, el tema de la extracción sí es un factor que puede cobrarte muchas vidas si no estás atento a la actividad. Mucho se habla del tema de la concentración, hay que concentrar, hay que estar concentrados en la actividad. Algunos, por ejemplo, prohíben el uso de los celulares, prefieren que usen algunos radios de corto alcance, un poquito de comunicación, pero no los celulares. Es algo que sí efectivamente debería darse, ¿no? No deberíamos estar usando los celulares. Otros incluso extreman de que tampoco deberías escuchar música cuando trabajas, ¿no? Dependiendo, claro, gravedad, dependiendo el riesgo de tu actividad. Tampoco deberías escuchar música, tienes que estar concentrado en tu actividad. Para solucionar un poco este tema de la distracción, sería bueno también considerar el tema de tus pausas activas. A veces estar muy pegado en tu actividad, como que ya, ahí, dale a tu actividad, llega un momento en el que te cansas, te aburres, dices, vaya, listo, no voy más. Entonces, ahí apoya mucho el tema de las pausas activas, porque cuando haces una pequeña pausa, ¿no? Haces una pausa a tu trabajo, haces alguna otra dinámica, algo que sé yo, vuelves a estimularte, vuelves a animarte, vuelves a cambiar nuevamente tu forma de ver. Ya dejaste un ratito el trabajo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, y ya puedes regresar nuevamente concentrado a tu actividad. Ayuda mucho también el tema de las pausas activas. No solo en oficina, también, por ejemplo, en la misma actividad operativa, ¿no? Es una pequeña pausa, tomando en cuenta las condiciones apropiadas, obviamente. No se hace pausa activa simplemente como ya paremos donde estamos y empezamos a hacer mis bailes, mi estiramiento, porque no va por ese lado tampoco, ¿cierto? La vez pasada, por ejemplo, miraba una publicación en LinkedIn donde veía supervisores criticando un video que hablaban en el que sacaban pausas activas, donde salían trabajadores así haciendo los bailes que ahora hacen, que la verdad a mí no me gustan mucho, pero bueno, entiendo que es una forma que se hace para promover el tema del uso, de la aplicación de las pausas activas. Pero lo curioso de este video era que el video en el que mostraba al personal haciendo sus pausas activas y con sus manos así bailando, era encima de un tejado. Era encima de un tejado inclinado, varios trabajadores subidos, ninguno con arnés y no se veía por ningún lado algún tipo de equipamiento o dispositivo que permita evitar una caída. Entonces, ¿qué tan correctas son esas pausas activas? No tengo el video acá a la mano. Para una posterior oportunidad la voy a considerar. ¿Qué tan correctas son esas pausas activas? Personal, en altura prácticamente, sin ningún tipo de protección anticaídas, haciendo sus bailes para las pausas activas. Para el video se puede ver bonito, pero ¿realmente estamos fomentando una cultura de prevención? No, cierto. Entonces, tenemos que asegurar que se hagan de la forma correcta también. ¿Listo? Cargar objetos en forma insegura también es una causa muy común. Hay muchos trabajadores que por acabar muy rápido o porque realmente confían mucho en su habilidad física, a veces sobrepasan su esfuerzo por un tema que se puede asociar mucho con lo que a mí no me gusta usar como causa de accidente, pero que puede darse, que es el exceso de confianza, ¿no? Si no, yo siempre lo hago, no, yo puedo, yo lo hago. Y van y sin ningún tipo de cuidado, sin seguir lo que nos pide la normativa, sin seguir un estándar de seguridad que tengamos, pues van e incurren, ¿no? En este sobreesfuerzo que también los puede llevar a lesionarse. Equipos no protegidos adecuadamente. No solamente va por tema del personal, ¿ok? Puede ser también incluso que los equipos que estamos usando no estén debidamente protegidos. Tenemos, por ejemplo, una máquina con su enchufe, el conductor que va a su enchufe está pelado. Va, los conecta, vuela eso, cortocircuito. ¿Mm? A mí me pasó en mi casa el mes pasado. A mí me pasó en mi casa el mes pasado. Estaba haciendo limpieza en mi casa, no me fijé, ay, descuido mío, no me fijé. Conecté una lámpara, conecté al toma corriente y explotó por completo el enchufe. Afortunadamente tiendo por la manera de protección a tomar los enchufes por la parte gruesa, por la parte donde se supone que va el aislante, no por el cable, no por el metal, sino por la parte gruesa. Y siempre lo hago con dos deditos así, tipo pinza, que conecté y afortunadamente no me lesioné nada. Pero imagínate lo que pudo haber llegado a pasar. Voló y volaron todas las luces de mi casa por un tema de equipos que no están protegidos, por un tema de no revisar que tu equipo se encuentre en buenas condiciones. Si ya ves que el conductor está pelado, definitivamente eso no se puede usar de ninguna manera. Tienes que darle su reparación. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Por un tema de desinterés en la tarea también. Es que yo, muy asociado con el tema de la distracción o con el tema de la concentración. No, yo no estoy, no me preocupa la actividad, como que ya, no, eh, no,
no me interesa realmente, ¿no? Simplemente yo vengo aquí por cumplir y que esto que lo otro y ya está. Entonces, eh, es necesario también, por eso, en la parte de la evaluación del perfil del personal, asegurarnos de que sea personal que efectivamente pues va a estar eh, conforme con lo que está haciendo y que se va realmente a comprometer con las actividades que realiza. No es por ser malos, no es por ser crueles, pero hay personal pues que no suma realmente a tu actividad o a tu cultura de seguridad. Entonces hay que identificarlos para ver a quién más, a quién sí debemos considerar y a quién de repente tratar de motivarlos y de no ser posible pues considerar si realmente nos conviene tener esa persona trabajando con nosotros o no. Me dice Melissa, muchas veces cuando pasamos una mala noche y no estamos concentrados en el trabajo. También, Melissa, es cierto, por eso hay que tener, aquí por ejemplo, nosotros tenemos mucho cuidado con, por ejemplo, el personal que sabemos que después de fin de semana, de repente ya ha venido de una fiesta, algo está medio tomado de repente, entonces evitamos que este tipo de personal realice alguna actividad. Cuando tenemos la sospecha, ya sea por su forma en cómo llega, de repente el olor incluso, se le hace por su prueba del alcoholímetro y ahí se determina si efectivamente puede o no puede trabajar, ¿no? ¿Cuánto es el límite? Hay un límite para conductores, por ejemplo, pero para trabajadores en sí no hay un límite establecido, al menos yo no lo he encontrado cuando lo he buscado. Entonces, cada empresa puede poner su límite que considere conveniente y claro, debería ser acorde al nivel de riesgo de tu actividad, ¿no? Si vas a hacer una actividad en oficina, de repente puede ser algo flexible, por un tema ético, de repente no, pero puede ser algo flexible, pero eso es una actividad de alto riesgo, definitivamente pues no deberíamos considerar casi nada, ¿no? En el tema de las tolerancias en el alcohol. Marcos también me dice, exceso de confianza en mi trabajador. Así es Marcos, sí ocurre. No es un término que me guste a mí particularmente porque he visto en muchas oportunidades que muchas investigaciones se centran más en el exceso de confianza en vez de verificar la otra parte que tiene que ver con la empresa. Y es justamente lo que vamos a llevar con el análisis de causas, ¿sí? Por eso digo, no es que no ocurre el exceso de confianza, sí ocurre, puede incluso ser mayoría, claro que sí, pero no nos centremos solamente en eso. Hay otros factores que también tenemos que revisar, ¿ok? Malos hábitos en el trabajo. Ah, yo estoy acostumbrado a hacer la tarea de esta manera, eh, de repente toda la vida he trabajado así sin ponerme bien el casco, toda la vida he soldado sin ponerme una careta soldador, entonces como nunca me ha pasado nada, entonces puedo continuar haciéndolo de esa forma, ¿no? El tema del cansancio, eh, podemos considerar, por ejemplo, por ejemplo, como mencionábamos, los que hicieron varios turnos de repente, hicieron turnos seguidos, o vinieron ya de mala noche de repente por algún tema en su domicilio, de repente, que puede ser también, y hay que identificar correctamente, ¿no? Si el personal que no está bien físicamente para hacerlo, así nos suena un poquito cruel, no podemos dejar que ese personal trabaje, porque como yo menciono, puede ser que se accidente él mismo, como que puede ser que su descuido puede ocasionar accidentes en sus compañeros, lo cual lo convierte en algo peor. Entonces tengan bastante cuidado, de preferencia aseguremos de que el personal pues esté realmente apto para hacer su actividad. ¿Listo? El tema de los estados de ebriedad. No sé si te acuerdas en la clase 2 que yo te mencionaba que el tema de que un trabajador esté ebrio y se accidente por eso no configura un accidente de trabajo según la normativa para el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Sí? Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan ocurrir accidentes a causa de esto. De ahí a que el seguro lo vaya a tomar o no, bueno, es un tema aparte. Pero puede verse también un tema de que la actitud física del personal no estaba, porque pues, estaba bajo los efectos de una sustancia, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso. Insisto, pero preferencia siempre ten tu alcoholímetro, haz tus pruebas, no digo a todos, no digo todos los días, de forma muestral, de repente, haz de forma muestral. Si ves, tienes la sospecha de alguien, no lo sé si, a ver, sóplame, ¿no? Tu alcoholímetro, aquí está, la medición, mano, estás por encima, a tu casa. Tú decides, tu casa, ahí veremos su sanción, su memorando, lo que corresponde según tu reglamento interno de trabajo. Ten bien definido eso en tu reglamento interno de trabajo, coordínalo con Tareas de Recursos Humanos, y bueno, se procede, ¿de acuerdo? Bromas en el trabajo, no sé si te ha pasado que tienes trabajadores que son muy unidos entre ellos, demasiado unidos entre ellos, y como que se hacen muchas bromas que pueden considerarse incluso un poco excesivas, ¿no? Agarran a alguno, lo jalan como tú para Camaro, tú para acá una pierna, un brazo por acá, lo empiezan a chicotear con las sogas de repente, que entre ellos se ríen y todo muy bien, pero
Si se desconcentran en la actividad también, puede llegar incluso a desencadenar un accidente, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con este tipo de bromas. Siempre el respeto por delante, pero sobre todo garantizando la protección al personal. Que se use de forma inapropiada herramientas y equipos. Pasa, por ejemplo, como te comentaba, ¿no? El accidente en el que yo tuve que investigar, el accidente fatal. Se usa un equipo que no era para el tipo de actividad que se estaba haciendo. Ellos ponen una polea que te iba a aguantar 500 kilos y no usan la de 2 toneladas, que era la idónea para esa actividad por el tipo de carga que iban a usar. Y no la usan, usan la otra. Y viene el accidente. La polea se abre, se abre, la carga, al momento de esa fuerza hace un tirón y eso provoca que el trabajador caiga y luego la carga le cae encima. Entonces, el uso de una propia herramientas y equipos también puede desencadenar un accidente. Falta de orden y limpieza. Eso, por ejemplo, también nos trae al video del vigilante, ¿cierto? Nosotros podemos ver en ese video, que no lo voy a poner aquí porque no quiero ser muy morboso con esos temas, eh, el personal vigilante no puede abrir completamente la puerta. ¿Por qué? Porque había unas parihuelas, había unas cargas ahí que no permitía que toda la puerta se abra. Falta orden y limpieza. Probablemente si hubiéramos tenido el espacio para poder abrir completamente la puerta y hubiéramos tenido para asegurar las puertas sin que las esté cogiendo, personal simplemente pues hubiera estado más retirado de la actividad. Bien, entonces falta de orden y limpieza también desencadena un accidente. Y el tema de la deficiente capacitación, personal que no sabe, no conoce, no le enseñaste cómo operar, no conocía cómo prevenir sus riesgos o no sabía cómo actuar de forma preventiva, de cómo actuar ante el inicio de una contingencia, que incluso también puede ser, vemos un pequeño conato de incendio, no sabemos cómo contenerlo, se convierte en una emergencia mayor. Porque no saber contener el inicio de una emergencia o el inicio de un accidente conlleva algo mal. Digamos, estás trabajando y ves que le empieza a salir fuego, no sé, se me ocurre, a una computadora, empieza a salir fuego. Oh, se va a incendiar. Y como tú, tu personal, no le enseñaste cómo actuar ante una emergencia por incendio, oh, no, que se está quemando. ¿Dónde están los extintores? No sé, porque no le enseñaste. No sé, ¿dónde están? ¿Qué, hay extintores? Ya, no importa, trae agua del baño. Y le tiran agua. Y luego vuela. O se está quemando una grasa y le tiras agua. ¿Qué crees que va a pasar? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que dar la debida capacitación de forma oportuna antes de que ocurran los accidentes para que de esta manera garanticemos que pues haya un correcto control de estas contingencias. ¿Ok? Marco me pregunta, una consulta, ¿hay alguna forma de cómo medir si el trabajador ha descansado o no? ¿Solo es de manera visual o mediante una encuesta? Yo particularmente no conozco una forma práctica de poder identificar pues si un trabajador perdón, ha descansado o no. Creo que eso principalmente más va por un tema de observación, ¿no? Lo ves que está cabeceando, lo ves que está con los ojos medio cerrados, está menos activo que antes de repente, y entonces te puedes dar cuenta, ojeras, ojos rojos, te puedes dar cuenta si el trabajador ha descansado o no. Sus reflejos, por ejemplo, le lanzas un resaltador para que lo atrape y como que demora en reaccionar, es por un tema de observación, ¿no? Y ahí tendrías pues que conversar con el trabajador y verificar, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa? ¿Has descansado? ¿Has descansado? ¿Qué tienes? Muy probablemente te va a decir, no, sí, sí, estoy bien, he descansado, sí, sí. Y se me pasa. Y ahí lo ves tomando, no sé, una gaseosa, lo ves tomando un café, lo ves, si es de la sierra, de repente chachando coca, de repente tomando anisado, que ya, pues. Y dicho sea de paso, ese tema de la coca y el anisado, si bien son costumbres de repente de pobladores de la zona, sobre todo en la parte sierra, no, realmente no sería prudente en sí en una actividad al menos de alto riesgo. Yo me comentaba un supervisor que cuando el personal chacha su coca o toma este tipo de anisados, si es que llega a tener un accidente y luego tienen que intervenirlo de alguna manera, dificulta el tema de la anestesia. No sé si esto realmente será cierto, pero él me comentaba, un ingeniero que trabajó en mina, él nos comentaba en una charla de capacitación que dificulta, o sea, como que la anestesia no es efectiva en esta persona para poder darle el tratamiento respectivo. Pero pues yo sé que erradicar ese tipo de costumbres que se tienen, porque yo mismo los he visto, no los he hecho en realidad,
por desconocimiento más que todo, pero, o sea, sé que es complicado, ¿no? Personal que trabaja a bajas temperaturas, que trabaja haciendo actividades de mucha fuerza, que requieren esto para sentirse más fuertes. Es una costumbre un poco difícil, pero de preferencia siempre hay que tratar de controlarlo dentro de lo posible. Y bueno, y volviendo al tema del descanso de un trabajador o de su cansancio, si tú más o menos intuyes esto, no puedes probarlo con el alcoholímetro, de repente haces con el tema del alcoholímetro y te sale obviamente que está nada, pero solamente es falta de descanso. Lo ideal, ya que no puedes probar de esa forma que el trabajador está o no, lo único, como tú dices, que firme un acta de responsabilidad de repente indicando que él declara que se encuentra bien para hacer la actividad, o en todo caso, pues constantemente estar monitoreando la actividad de esta persona para evitar que se exponga innecesariamente o que no vaya a cometer algún error de gravedad. ¿Ok? Acá también se prohibió el consumo de coca, antiguamente se daba a los conductores. No tengo miedo. Sí, así es, Marco. Como te digo, en ese tema de la coca, o sea, yo sé que es costumbre, ¿ah? En la sierra hay muchos que lo hacen. El tema de agricultura, por ejemplo. Yo trabajo en el sector eléctrico, he visto muchos electricistas en la sierra que su kilo de coca con su bolo visualizado. He visto mucho, pero pues es algo que poco a poco debería empezar a erradicarse, ¿no? Controlarlo primero, ¿no? Que no exageren tampoco, pues, ¿no? No exageren mucho, pero sí irlo erradicando porque no es del todo dable, ¿no? Es prácticamente muy parecido estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas, prácticamente. Muy parecido. No digo que sea igual, pero muy parecido. De hecho, hasta podría considerarse igual. Pero bueno, ¿bien? Entonces, estos son algunas de las causas más comunes que tenemos de los accidentes. Esta es una manera introductoria. Ahora sí vamos a pasar a nuestra etapa número 3, parte importantísima de la investigación, que es el análisis de causa. Una vez que la comisión investigadora fue al lugar de los hechos, hizo sus entrevistas, sacó todas sus evidencias, tomó sus fotos, revisó documentación, hizo toda su metodología de las 4P que muy humildemente el ingeniero Carlos Zavala le enseñó para que lo haga de forma correcta, lo aplicó, lo tiene, ahora sí tenemos que proceder a averiguar por qué ocurre el accidente. Y lo primero que vamos a hacer es, de todas las evidencias que tenemos, validar si la información que tenemos es conforme o es no conforme. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo fui a hacer la investigación, cuando yo fui a recopilar evidencias, tomé fotos, tomé declaraciones, revisé procedimientos, verifiqué el estado de las cosas, me dieron la documentación que les pedí y hasta ese momento, en ese mismo momento, yo no me detuve a conciencia o con una revisión muy exhaustiva a determinar si lo que me están presentando indica una conformidad o indica una no conformidad. Ejemplo, yo veo personal que supuestamente me dicen, ¿no? ¿Qué actividad estaban haciendo? Estaban trasladando tal equipo, ok. Y yo empiezo a revisar compañeros de ellos que empiezan a trasladar el equipo y lo hacen de tal forma. Tomo fotos. Reviso su procedimiento, a ver qué hizo su procedimiento. Listo, tomo foto del procedimiento. De momento, yo todavía no sé si lo que ellos están haciendo está bien, si es conforme con el procedimiento, si el procedimiento me indica algo correcto también, o si le falta más controles, todavía no lo sé a conciencia. Puedo hacerme una idea, puedo darle una revisada y más o menos intuir o deducir si es que estuvo bien o mal, de momento, pero todavía no lo sé a plenitud. Simplemente he recopilado evidencias. Etapa 2, solo recopilar evidencias. O hago la inspección, ¿no? Del lugar de trabajo y encuentro, por ejemplo, algo como esto. Entonces, a simple vista, claro, podemos saber que esto está mal, definitivamente, pero todavía a ciencia cierta no lo estoy categorizando. Ejemplo, no es que yo tomo esta foto, yo digo, ah, no, sí, esto sí está bien, listo, no, esto no requiero tomarle foto porque lo está haciendo bien. No, porque hay algunos que cuando recopilan evidencias se centran solamente en lo que creen que está mal. Oye, esto no debería estar así, no, ya, foto. Oye, ¿y esto? No, eso sí está bien, ¿para qué le vas a tomar foto? Y lo descarta. Y no, yo te dije, en la recopilación de evidencias, toma evidencia de todo. Aún si está bien, tómalo. Después pasarás a evaluar si la evidencia que recopilaste es conforme o no. Por eso también te decía, al momento de tomar los testimonios, no juzgamos aún el trabajador me dice que lo hizo de tal forma. A mí me resulta sospechoso porque de repente lo que me dice no coincide con las evidencias que yo ya estuve tomando, o lo que encontré en campo, o lo que me indicaron sus procedimientos, o lo que me indicó el plan de trabajo, lo que me dijo el supervisor, o lo que me dijo otro de sus compañeros. Todavía, bueno, todavía no lo estoy juzgando. Simplemente recopilo todas estas evidencias
Y una vez que ya se recopiló, ahora sí voy a proceder a categorizar o a discriminar cuáles sí y cuáles no. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hacemos para el análisis de causa. Ver cuál de todas mis evidencias, del conjunto de evidencias que tomé, son conformes o son no conformes. Bien, para que me entiendas, veamos un ejemplo sencillo, un ejemplo simple. Bien, muy simple, completamente inventado. Imagina que tenemos un accidente, ¿ok? Un trabajador recibe un corte en el dedo con una sierra fija. Listo, un accidente no mortal. Recibe un corte en el dedo con una sierra fija. Muy bien. La comisión investigadora hace la inspección de la zona y entre todas las evidencias que ha tomado nos describe lo siguiente. Ojo, no te estoy diciendo que, que aquí está encontrando solamente lo malo. Te estoy comentando que es todo lo que encontró. Bien. Verifica que hay orden y limpieza. Sobre el equipo, no cuenta con una guardia de seguridad instalada. ¿Ya? Al entrevistar al trabajador, se le encontró en el lugar de los hechos que está usando los guantes de protección. ¿Está bien? Y manifestó que el equipo siempre ha sido usado así y desconocía si existía un procedimiento manual para su uso. Ahora, de nuevo, verificamos, hay orden y limpieza, el equipo no tiene guardia instalada, el trabajador estaba usando sus CPPs, le tomé foto de eso, me dice que el equipo siempre lo han usado de esa forma y no sabía si había un manual de uso del equipo en cuestión. Ok, entonces, con todo esto que la comisión investigadora descubrió o encontró, procede a clasificar. ¿Cuál será mi evidencia conforme? ¿Cuál de los puntos que estamos detallando en esta descripción que hemos hecho de lo que encontró la comisión, cuál de estos realmente me indican que es algo que sí está bien, que sí se está cumpliendo? ¿Cuál crees tú? Dame uno al menos. Hay varios puntos que han descrito, pero ¿cuál de ellos me indica una evidencia conforme? ¿Cuál de ellos me indica que sí es algo que se hizo bien? ¿Qué opinas tú? ¿Alguien alguna idea? Ok, Jamie, muy bien. Guantes de protección. Podemos constatar que, según lo que me indica la comisión investigadora, el personal sí estaba usando sus guantes de protección. Entonces, eso es una evidencia conforme, es algo que está haciendo bien. ¿Ok? ¿Qué más? Según lo que tenemos también, es que el área de trabajo estaba limpio y organizada. O sea, había orden y limpieza, según lo que me describe la comisión investigadora y según las evidencias que obviamente debe tener. Entonces, esas dos son unas evidencias conformes. Son cosas que estamos encontrando que están bien. Son cosas que me ayudan a aducir o a pensar o a deducir que por un tema de no uso de los EPPs, no va la causa de mi accidente. Por un tema de falta de orden y limpieza, no va la ocurrencia de mi accidente. ¿Se entiende? De esta manera voy descartando posibles factores, todavía no lo sé si es cierto, pero posibles factores que pudieron conllevar a la ocurrencia del accidente, porque ya estoy encontrando cuál de mis evidencias son conformes. Bien, por otro lado, ¿cuáles de lo que estamos describiendo serían evidencias no conformes? ¿Cuál vendría a ser una evidencia no conforme? ¿Qué de lo que estamos encontrando estaría mal? Que el equipo siempre fue usado así y desconocía, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? El trabajador me dice, no, el equipo siempre lo hemos usado así. Durante la entrevista yo no le podría decir que, no, pero ¿cómo ustedes se van a...? Podría yo de repente sugerir, bueno, a pesar de que siempre he usado así, ¿no cree usted que lo mejor sería haber reportado y trabajar de una forma más segura? Con las palabras apropiadas, ¿no? Si yo me pongo de tú a tú en ese momento con el trabajo, no, ¿cómo ustedes se van a dejar así? No me va a servir de nada, ¿cierto? Entonces, muy bien, esa es una evidencia no conforme. La sierra, en primer lugar, no tenía guarda de protección y entendemos que esto ha sido por mucho tiempo, según lo que me indica el trabajador, ¿no? Que siempre se ha usado así, nunca había una guardia de protección. Ahora, podría ser que cuando yo hice mi recopilación de evidencias, el supervisor me dice, sí, mira, aquí está el manual de uso, porque cuando ocurre generalmente este tipo de eventos, los documentos siempre están, ¿ah? Documentos siempre están. Oye, había ahí, pero sí, había PET, sí, había manual, sí, documentos están todititos. Ah, muy bien. Revisas y tomas evidencia, mándame una copia, muy bien. Y aparentemente el documento está perfecto, pulcro, muy bien. Pero viene la otra parte. Señor, ¿usted conocía el manual de uso, procedimiento?
hiper y no saben. Porque hay muchas veces que los documentos se generaron en el mismo momento. O puede que no, puede que el documento lo generaste con anticipación, pero no lo comunicaste, que es lo mismo que nada. ¿Cómo va el trabajador a enterarse si nunca le enseñaste? Si nunca lo capacitaste. Ahora bien, si de repente lo hiciste y él no se acuerda, pero al menos tienes evidencia, porque hiciste firmar una lista de asistencia o tomaste fotos de ese evento. Bien, entonces tengan cuidado con eso también. Entonces así clasificamos evidencia conforme y evidencia no conforme. Aquí ya me doy una idea de qué pudo haber ocurrido. ¿Listo? Una vez que hemos clasificado esto, ahora sí, trabajamos con nuestras evidencias no conformes. Las conformes, ya me hice una idea de que por aquí no es el camino. Aquí las cosas aparentemente están bien. Ok, me centro en mis evidencias no conformes. Estas evidencias no conformes, primero, voy a clasificarlas en actos o en condiciones subestándares. De esta manera estableceremos los elementos que han provocado el accidente o el incidente para saber por qué ocurrió. Principalmente por qué ocurrió. ¿Te acuerdas qué cosas eran los actos y condiciones subestándares? Lo vimos en la clase número 1. Te dije que esto es un punto crucial para todo el curso, ¿sí? Acto, toda acción que comete una persona incumpliendo un procedimiento de trabajo, y condición subestándar, característica del entorno, ¿sí? Característica del entorno o factor de trabajo, bueno, perdón, factor no, o lugar de, o condición del trabajo en general. ¿Listo? Entonces tomo mis evidencias no conformes y las clasifico. ¿Cuáles son actos? ¿Cuáles son condiciones? Bien, sigamos con el mismo ejemplo. Tenemos nuestras evidencias no conformes. Primero, que la sierra no tenía una guarda de protección. Segundo, que no se evidencia procedimiento para uso seguro del equipo. Ok, pueden haber más, ¿ah? En la práctica pueden haber muchas más. Aquí para fines de ejemplo solo nos vamos a quedar con estas dos. Entonces, estas son mis evidencias no conformes. No hay guarda y no tengo evidencia de que hay un procedimiento que se haya difundido. Bien, pregunto, ¿cuál, según mis evidencias no conformes, cuál podría ser condición o condiciones subestándares? ¿Cuáles vendrían a ser mis condiciones subestándares en este ejemplo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué condiciones subestándares podríamos encontrar en base a estas dos evidencias no conformes que tenemos? Ok, muy bien, Jorge. La sierra no tiene guardia de protección. Excelente, muy bien. El equipo no tiene su guardia de protección. Esa es una condición subestándar. Es una característica del equipo. Es una característica del entorno. Muy bien. ¿Cuál otra más podría ser? Bueno, evidenciemos que hay una falta de un procedimiento de trabajo o al menos la difusión de dicho procedimiento. ¿Listo? Entonces, eso sería una condición subestándar. Perfecto, muy bien. Ahora, estas son características del entorno. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser acciones u omisiones que comete el trabajador? ¿Cuál vendría a ser mi acto subestándar? ¿Qué opinas tú? Aquí vi características, ahora acciones. ¿Cuál vendría a ser una acción? Ingeniero, ya me acabé las dos. Puedes repetirlas siempre y cuando las redactes como acto, como acción. Sí, te encontré dos evidencias no conformes, sí, pero estas dos pueden también ser actos subestándares. ¿Quién me da una idea de cuál podría ser uno? Excelente, Marco, muy bien. Manipular el equipo sin usar la guarda de protección. En género, eso no es lo mismo que el anterior que vimos en condición. No, que el equipo no tenga la guarda es una condición. Está ahí presente, potencialmente va a causar un daño. Es una condición. Que alguien la opere, que la accione, que la utilice sin tener esa guarda, ese es un acto subestándar. ¿Te das cuenta? Es importante saber redactarlo apropiadamente. Bien, ¿cuál vendría a ser otro acto subestándar? Bueno, aquí tenemos operar sin haber sido capacitado también. Acción, nuevamente. ¿Listo? Ingeniero, ¿podemos repetirlos así? Claro, puedo colocarlo así y de esa manera extender más mis posibilidades de encontrar por qué ocurre el accidente. Bacán, ingeniero. Entonces,
Hemos descubierto las causas raíces del accidente. Ya sabemos por qué ocurrió. Sí, no, perdón, no y sí. Sabemos o tenemos una idea de por qué se dio. Está bien, pero todavía no hemos llegado a las causas raíces. ¿Cómo lo tenemos hasta el momento? Mira, hemos identificado la pérdida, o sea, la lesión, que tenemos que un trabajador se ha cortado el dedo. Esto viene a ser la lesión, la consecuencia o la pérdida, que lo tenemos claramente identificado, muy bien identificado. Ok, ahora, sabemos cuál ha sido el accidente. El accidente ha sido que hubo un contacto con una superficie punzocortante. ¿Sí? Primera clase, no sé si te acuerdas, primera clase, formas de accidentes, contacto con una superficie punzocortante. ¿Listo? Estaba operando la máquina y me corté directamente con ella. Contacto con superficie. Tenemos la pérdida y tenemos el accidente. Entendiendo que esta pérdida se generó, se ocasionó a causa de este accidente. Este accidente es lo que provocó que yo me lesionara. Bien, ahora, he identificado yo causas inmediatas. Esto es, mis actos y mis condiciones subestándares, entendiendo que estos actos y estas condiciones inmediatamente fueron los que provocaron el accidente. Dicho sea de otra forma, el accidente ocurre porque se presentaron condiciones subestándares y se cometieron actos subestándares. Bien, seguimos la hilación. Ahora, hasta aquí, hasta aquí, todavía no he terminado mi análisis de causa, como muchos erróneamente hacen, y te lo comentaba desde la primera clase. Identifican su perro, su accidente, sacan sus actos, condiciones y ya está. Cuando se van a las básicas de las fallas de control, me parafrasean los actos y condiciones y no es así. No funciona de esa manera. Aquí en causas inmediatas todavía no acabé. Hice una parte, pero todavía no es suficiente para saber por qué ocurrió el accidente. Porque si yo me quedo con esto, lo que voy yo a hacer es implementar correcciones. Y una corrección no es suficiente para tratar un hallazgo. Te lo pongo de esta manera. En lo que hemos encontrado es, por ejemplo, que el equipo no tenía guarda, ¿cierto? Ok, el accidente ocurre porque el equipo no tiene guarda. Muy bien, pónganle su guarda, listo. Ahí está, listo. Con esto nadie más se va a accidentar. ¿Y cómo te aseguras que no va a volver a perderse de la guarda y lo van a operar de forma correcta? ¿Por qué este equipo estaba sin guarda y nadie lo comunicó? ¿Qué otras cosas mal están sin una adecuada protección y se siguen usando así porque nadie sabe que no debería operarse de esa forma? ¿Realmente vamos a prevenir que ocurran accidentes? Bueno, aparentemente aquí parece que sí, pero ¿será suficiente? Hmm, Eso es lo importante. Entonces, yo necesito descomponer estas causas inmediatas para llegar a la parte más profunda. Tengo que pasar por mis causas básicas y luego llegar a mi causa raíz o mis causas raíces que provocaron el accidente. ¿Sí? Insisto, hasta aquí no acabé mi análisis de causa. Me falta, estoy como a la mitad. Me falta llegar mucho más profundo. ¿Listo? Entonces, para eso aplicamos métodos de investigación. Este análisis de causa raíz es fundamental, es pieza principal, clave para la investigación del accidente, porque aquí yo saco dos cosas importantes. Primero, descubriré cuál fue el motivo del accidente, cuál fue mi causa raíz del accidente, por qué ocurrió el accidente. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, descubrir esta causa raíz, descubrir la verdadera razón del accidente, me va a ayudar a yo establecer un plan de acción efectivo, un plan de acción que funciona para evitar que me ocurran más accidentes. ¿Sí? Entonces, sabemos ahora por qué ocurrió realmente el accidente, establecer acciones que sirvan a tratar estos hallazgos y de esta manera, pues, evitar que vuelvan a ocurrirse más accidentes. Bien, ¿qué método vamos a usar? Quiera, el que tú quieras. La normativa no te obliga a usar alguna metodología en particular. Hay diferentes tipos de metodologías. Está el método de los 5 por qué, está el diagrama de causa de árbol, está el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, el modelo de causalidad de pérdidas, que es el que yo más uso. Está, por ejemplo, también la metodología ICAM o de queso suizo, que probablemente también lo has aplicado de repente en minería, que no lo voy a tomar aquí yo para fines de este curso, pero también está. Usa el método que tú quieras, quiera. Lo que sí, tenlo documentado. ¿A qué me refiero?
Digamos que te ocurre un accidente, ¿bien? Haces tu investigación. Viene el inspector de Sunafil y te va a preguntar, ¿no? Por tu informe. Tu análisis de causa. Bueno, aquí está. ¿Qué método han usado? He usado 5 por qué. ¿5 por qué? Sí. Ah, ya. No te va a decir inmediatamente, no, ¿por qué lo usaste? No, es un método muy básico, ¿para qué usaste este? No te lo va a decir. Simplemente lo va a revisar y va a verificar que esté bien aplicado. Nada más. Y lo que sí, ¿dónde han establecido que lo van a hacer con este método? ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Cuál es tu procedimiento para aplicarlo? Eso sí te pueden pedir. Entonces tú deberás contar con un procedimiento o manual o instructivo que te indique, ¿no?, cómo vas a proceder ante un accidente y qué método vas a usar y cómo lo vas a aplicar. Eso sí debes tenerlo. Eso sí debes tener documentado. Eso lo puedes tener en un documento solo o incluso lo puedes considerar dentro de tu plan de seguridad. Porque no sé si te has fijado en los anexos referenciales del reglamento de la ley, la RM 050-2013 TR, si no me equivoco, sus anexos. En la estructura del plan anual de seguridad te consideran un apartado para investigación de accidentes. Perdón. Y ahí se detalla, ahí se escribe cuál es la metodología que se va a usar para investigar un accidente. Entonces, ahí lo puedes colocar o tener tu procedimiento aparte. Cualquiera de los dos es válido, pero tiene que estar documentado. Se entiende que como es un sistema de gestión, toda vez que te ocurra un incidente o un accidente, van a usar ese método, porque así ya lo han establecido. ¿Mm? Género, no, yo quiero poner más de un método. Ok, documentalo, pero explica en qué casos vas a usar uno o el otro. De repente para tus incidentes solamente quieres usar este. Puede ser. De repente para accidentes leves quieres usar este. De repente para accidentes más graves quieres usar este otro. Bueno, usa el que tú creas conveniente. Pero sí tenlo documentado y eso sí, asegúrate de aplicarlo bien. ¿Listo? Como quiero que te lleves una buena explicación, vamos a pasar a detallar cada uno de estos 4 métodos para que luego tú ya determines cuál quieres usar. ¿Listo? Empezamos. Método los 5 por qué. ¿En qué consiste este método? Este método, como su mismo nombre lo indica, consiste en realizar preguntas sistemáticas. Por lo menos 5. Puedes hacer más si quieres, pero lo mínimo es 5. Por eso son los 5 por qué. Hacemos por qué tantas veces de manera, creo que se le llama sofisma o creo que se le llama tipo postura socrática, no me acuerdo bien el nombre. Y de esta manera, al meterle tantos por qué, se entiende que voy a descubrir la razón de los eventos que estoy encontrando respecto al accidente. Y de esta manera llego a una causa raíz. ¿A qué me refiero? Mira, tenemos el problema, ¿no? En general, problema o el accidente. Listo. ¿Por qué? Bueno, el accidente ocurrió por tal motivo. Ok. ¿Y por qué se dio ese motivo? No es que, mira, si te das cuenta, cuando nosotros aplicábamos tal, ¿y por qué se aplicó así? No, es que los recursos que nos dan tienen que ver con, ¿y por qué te dieron solo esos recursos? No, es que mira, aquí la partida, ¿y por qué? Y se entiende que a partir de este quinto por qué, ya estamos encontrando una causa raíz. ¿Sí? Entonces, el método 5 por qué básicamente es meterle por qué a cada una de las respuestas que vamos encontrando. De esa manera encontramos una respuesta mucho más profunda, una causa mucho más profunda sobre por qué ocurrió el accidente. ¿Sí? Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Un ejemplo simple, un ejemplo muy breve. No vamos a desarrollar un accidente completo aquí, simplemente vamos a tomar un caso cortito y le vamos a aplicar 5 por qué para que te quede más claro cómo se hace. Bien, vamos. Tenemos un trabajador que sufre quemaduras en el brazo mientras manipulaba un producto químico. Vamos, tenemos un trabajador, manipulaba un químico y aparentemente se le ha derramado, por lo que se entiende, y se quemó el brazo. Ok. Entonces, meto la primera pregunta. ¿Por qué el trabajador sufrió quemaduras en el brazo? Bueno, porque el producto químico se derramó mientras lo manipulaba. Ingeniero, ¿puedo comenzar así? Claro, puedes comenzar de esa forma también. Vas a meter tus por qué, puedes meterle 5 o 6, los que tú quieras. Ok, entonces he entendido que el trabajador se ha quemado porque ha manipulado un producto químico y este se derramó. Ok, salta mi segundo por qué. ¿Y por qué se derramó el producto químico? Se entiende que no se debe dar. Bueno, este producto se derramó porque estaba dañado el contenedor y había una fuga. Ajá, fíjate. Pude haber dicho que fue porque el personal no tuvo cuidado, qué sé yo, pero no, fíjate. Estoy identificando que el contenedor estaba dañado. Por eso se derramó. Ajá.
Entonces meto otro por qué. ¿Y por qué estaba dañado? Bueno, no se hizo una inspección adecuada del equipo antes de usarlo, se entiende que tampoco se había encontrado previamente, entonces no se sabía, ¿no? Simplemente no se hizo una inspección, no se identificó. Fíjate cómo estoy entrando a un punto más profundo. ¿Te das cuenta? Ok, ¿y por qué no se hizo una inspección adecuada del equipo? Bueno, realmente no se ha establecido una frecuencia para estas inspecciones, no se ha documentado, no se ha hecho procedimiento o estándar de que se tiene que revisar estos contenedores, no se ha considerado. ¿Y por qué no hay un procedimiento para esta inspección? Bueno, no se considera necesario de repente como parte de las políticas de seguridad de la empresa. Fíjate entonces cómo de se me derramó el químico, he pasado porque el contenedor estaba mal, como que no se inspeccionó, como que no lo he considerado como mis medidas preventivas. ¿Te das cuenta cómo he llegado a respuestas más profundas? Ya aquí podemos decir que estamos encontrando una causa raíz. ¿Qué? Podría yo concluir de repente en el informe de que no hay una adecuada identificación de los riesgos, porque nunca consideré que por un contenedor dañado se me pudo haber quemado el brazo a un trabajador. ¿Mm? Entonces, así es la forma de aplicar los 5 porqués. Le voy metiendo porqué a cada una de mis respuestas hasta llegar a mi causa raíz. ¿Listo? ¿Se entiende este aquí? ¿Se entiende cómo se usan los 5 porqués? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hemos entendido cómo usar los 5 porqué? Bien, si tienen dudas, preguntas, no te olvides, les puedes ir dejando a través del chat. ¿Listo? Pasemos al siguiente método. Método el diagrama de árbol. Este método consiste en desarrollar los hechos partiendo del evento o consecuencia, lo que podemos presenciar, y luego ir retrocediendo. Parecido a los 5 porqués, pero vamos retrocediendo hasta identificar situaciones. Situaciones que van a ser, se supone, las fallas o los factores de riesgo que provocaron. La diferencia que tiene con los 5 porqués es que en los 5 porqués, si te das cuenta, yo bajo de forma lineal. En el diagrama de árbol, yo separo por varias ramas, porque entiendo que una misma situación pudo haber sido provocada por dos situaciones distintas. En el 5 por qué no lo puedo meter directamente ahí. Podría yo hacer un 5 por qué por una causa, 5 para otra y 5 para otra, de repente, para poder abarcar casi todo, una forma de usarlo. Pero el diagrama de árbol lo hago en el mismo esquema. Todo lo voy a identificar. La forma correcta de hacer este diagrama es colocando círculos y al costado de cada círculo, no dentro, al costado de cada círculo ir describiendo la situación. Y las conexiones se hacen con flechas apuntando hacia arriba. Todo aquel que sea situación controlable por la empresa, se le pone un círculo, y todo aquel que sea un cuadrado, se entiende que no es controlable por la empresa. ¿De acuerdo? Así también podemos encontrar bifurcaciones, podemos encontrar divisiones, podemos encontrar que se unen algunas flechas. Son cosas que se pueden dar dependiendo de lo que estamos identificando. ¿Listo? ¿Se entiende? Aquí te dejo un pequeño modelo en el cual lo puedes revisar. Bien, pasemos. No, ingeniero, la verdad no entendí. Ya sé. Necesitamos un ejemplo. Bien, tomemos otro ejemplo, nuevamente, completamente muy corto, muy breve, para hacer una identificación sencilla nada más de lo que puede, de cómo se va a usar el diagrama de árbol. Presta atención. Tenemos que un trabajador se resbala y cae durante el desplazamiento y se lesiona el brazo, se fractura el brazo. Ok, el trabajador estaba caminando, por algún motivo se resbala, se cayó, cayó de mala forma sobre su brazo y se lo ha fracturado. Bien. Identificamos. Primero, como te dije, circulito, primer evento. Lesión en el brazo. Ok. ¿Y esta lesión en el brazo por qué se ha dado? ¿Qué situación ha ocurrido? Ah, hubo una caída al mismo nivel. Ajá. Entonces, ocurrió una caída al mismo nivel y ahí viene la lesión al brazo del trabajador. Bien. Vamos entendiendo. Seguimos. ¿Por qué se dio esta caída al mismo nivel? Bueno, pasaron dos cosas importantes según lo que tenemos aquí. En primer lugar, el trabajador pasa por una superficie resbaladiza. Y en segundo lugar, el trabajador ha usado un calzado inadecuado. ¡Wow! Fíjate, hemos encontrado dos diferentes motivos que han tenido que pasar al mismo tiempo para que ocurra esta caída al mismo nivel. Mm. Y podemos ir más profundo, ok. Y dime, ¿por qué esta superficie estaba resbaladiza? Había un derrame de aceite en el suelo. Ah, fíjate cómo vamos llegando a más cosas, ¿ah? ¿Y por qué se le dio un calzado inadecuado? Bueno, no se le entregó al trabajador, ¿no? Al trabajador no se le dio su calzado. ¿Por qué hubo un derrame de aceite en el suelo? Bueno, hubo una maquinaria que falló y provocó el derrame.
Hubo falta de orden y limpieza. Fíjate, nuevamente, dos causas que provocaron esta situación. Falta de inspección efectiva. O sea, es que no se inspeccionó adecuadamente, no se revisó la maquinaria si no se hubiera detectado que tenía fuga, no se revisaron los ambientes si no se hubiera detectado que habría una falta de orden y limpieza. Bien, entonces, como podemos darnos cuenta, más o menos de esta forma, es como se va desglosando, porque se puede desglosar más acá, se puede desglosar más por acá, y podemos ir encontrando distintas causas de por qué es que ha ocurrido este accidente. Fíjate cómo hemos partido de una lesión en el brazo por resbalarse hasta llegar a que no se entregan EPPs y que falta una actividad de inspección. Yo de aquí, por ejemplo, podría concluir de que falta realmente liderazgo en seguridad, porque encontramos varias fallas, mira, acá estamos encontrando de que no hay inspecciones y que no se han corroborado que se entreguen los EPP necesarios al personal. ¿Te das cuenta? Llegamos a causas mucho más profundas. Porque en el primer evento, por ejemplo, si yo te digo, se quemó porque se le derramó el químico, muchos supervisores dirían, no, es que se confió seguro, se desconcentró, se confió, y todos irían casi siempre sobre el trabajador. Cuando hemos visto, según el análisis, que era un problema de contenedor, que era un problema de supervisión. Aquí igual, trabajador se resbaló. No, es que no tuvo cuidado, no se fijó que ahí estaba el charco. Exceso de confianza, falta de concentración. Pero no nos estamos fijando de que hay una máquina que está derramando y que así como le pasó a él, le puede pasar a cualquiera. ¿Viste? Entonces, esta investigación, este análisis de causas se hace con la finalidad de averiguar no solo en lo que falló el trabajador, sino también en lo que falla el sistema de gestión. ¿Listo? Siguiente método, diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Este probablemente lo conoces un poco más. Este es un modelo gráfico el cual me permite representar la red de causalidad de un evento, principalmente evaluado, principalmente se hace de esta forma, en 6 aspectos importantes. Aquí tendremos el problema e identificaremos las causas de este problema, en este caso el accidente, por la mano de obra, o sea, la persona, que se le llama la 6M, el material que se ha usado, las maquinarias que se han usado, el método de trabajo, las unidades de medida, ¿no? La medida, la medición, y el medio ambiente, el entorno de trabajo. ¿Listo? Entonces, en el diagrama de Ishikawa yo identifico el problema e identifico mis causas en base a estas 6 espinas principales. Y cada una de ellas las voy desglosando en espinas más pequeñitas. ¿Sí? Ingeniero, ya sabe usted lo que me gusta. Tráigame mi ejemplo. Perfecto. Traemos el ejemplo. Tenemos un trabajador que sufre una intoxicación por gases en una planta de tratamiento de agua. Ok, el trabajador aparentemente ha estado trabajando en una planta de tratamiento de agua, de repente haciendo mantenimiento, haciendo revisión, qué sé yo, y sufre una intoxicación por gases. Listo. ¿Qué hacemos primero? Graficamos nuestro pescadito, ¿no? Ahí está, mira el pescadito, aquí está su columna, aquí está su ojito. Muy bien, mi pescadito. Chévere. Le coloco las 6 espinas principales: mano de obra, material, maquinaria, método, medición y medio ambiente. Listo. Ahora, por cada una de ellas voy encontrando causas según lo que he visto en mi recopilación de evidencias. Por ejemplo, ¿sabes qué? De mi recopilación de evidencias yo encontré que el personal no ha sido suficientemente capacitado y no se le ha entregado no se le ha entregado el EPP apropiado para esta actividad. Ajá. Entonces, por la parte del personal veo que no está bien equipado y que le falta capacitación. Listo. Sobre el material a usar en la actividad. Para fines de este ejemplo, solo a manera de que tengas una idea, vamos a suponer que no ha habido un material en específico que ellos hayan estado usando. Tú podrías considerarme de repente los gases que estuvieron presentes, que de repente fueron parte de su actividad. También es conforme. Pero podría ser que se den situaciones en las cuales no hay algo muy claro o algo muy directo o algo muy específico para esto. Entonces, no te compliques, simplemente le pones NA que por esa spin al menos no va. Tienes otras 5 para que encuentres. Bien. Maquinaria, fuga en las tuberías, falla en el detector de gases, mantenimiento eficiente, ¿ok? Estamos encontrando todas las fallas que hay en las maquinarias, en los equipos que se usan para esta actividad. Listo. Método, procedimiento de trabajo inadecuado, no hay un protocolo claro para el manejo de los gases, entonces notamos cómo hay fallas respecto al procedimiento, respecto al método que se usa para poder trabajar de forma segura. Listo. Medición, falta de monitoreo y calibración de equipos. Hemos detectado que había falla en el detector de gases. Entonces, en la parte de medición de mediciones, parte medible, no hay un correcto monitoreo para las calibraciones de los equipos. Por eso también pudo desencadenarse el accidente.
Y medio ambiente, entorno de trabajo. Bueno, esto es más como una condición. Hay ventilación insuficiente, ¿no? La parte del entorno es que era riesgoso trabajar en un espacio confinado aparentemente en el cual había ventilación insuficiente. Y así, de esta forma, es como vamos aplicando nuestro diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Bien, entonces te fijas, aquí te voy dejando tres métodos, los cuales tú puedes usar el que tú quieras, ¿sí? Hasta aquí se ha entendido, todo claro, algo más de repente que quieran preguntar sobre los métodos que hemos visto hasta ahora, no para pasar a mi favorito, al que siempre uso. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. No te olvides, dudas, preguntas, las puedes ir dejando a través del chat. El modelo de causalidad de pérdidas, también denominado análisis de cadena causal o el modelo de Frank Beer. Este es un modelo que nos pretende ayudar a comprender y recordar los hechos o las causas que dieron lugar a una pérdida que puede ser tanto al personal como también incluso una pérdida material. Podemos usarla también si es que ha habido un accidente solamente con daños a la propiedad, de repente. El cual me va a permitir identificar tres cosas importantes que justamente es lo que me pide la normativa. Causas inmediatas, causas básicas y mis fallas de control. Entendiendo que mis fallas de control son justamente mis causas raíces. ¿Sí? Entonces, en este modelo, que básicamente consiste en poner estas cinco columnas, yo identificaré mi pérdida, que ya te había explicado en un principio, que viene a ser la lesión, el daño ocurrido, que puede ser, como te digo, material o personal. Entonces, daño a la persona, lesión que ha tenido la persona, o daño al equipo, daño a la infraestructura, etcétera. El incidente o el accidente, el evento en cuestión que ha ocurrido, la forma del accidente directamente, las causas inmediatas que vienen a ser mis actos y condiciones subestándares, que también ya te expliqué cómo los vamos a encontrar. Y luego encontramos causas básicas, que vienen a ser dos tipos importantes. Factores personales y factores de trabajo. Estas dos son mis causas básicas y son mucho más profundas que mis actos y condiciones subestándares. Luego te explicaré cómo son. Y finalmente, a partir de estas causas básicas, yo determinaré cuáles son mis fallas de control. Fallas de control hay de varios tipos. Aquí en este ejemplo podemos ver tres. Falla en el programa, falla en el estándar, falla en el cumplimiento de estos estándares. Pueden haber muchas más. La idea es, como te decía, encontrar en qué falla el sistema de gestión. Porque el sistema de gestión se entiende qué es lo que ha tenido que fallar para que ocurra el accidente. Ingeniero, no, pero ¿y si el accidente ocurre porque usted está asumiendo de que la culpa es de la empresa prácticamente? O sea, mi sistema de gestión lo implementé mal y por eso se ocurrió el accidente, pero no siempre es así, ingeniero. A ver, yo lo implementé todo bien y el trabajador se confió, el trabajador lo hizo mal. Entonces, eso ya no es mi responsabilidad. Mm, ¿Y por qué seguías trabajando con ellos? No, es que yo no lo podía votar ¿por qué? No, es que yo no sabía que lo iba a hacer mal. Entonces no había un buen control sobre tu personal, no había un correcto control sobre las capacitaciones y formación al personal o sobre la identificación de los perfiles de puesto para esta actividad. De una u otra forma, hay una falla en el sistema de gestión. Cerrarme a no verla y simplemente culpar al trabajador no me va a ayudar a encontrarla. Por eso es que el modelo de investigación me dice o me lleva a encontrar no solamente en qué falló el trabajador, que lo estamos encontrando, actos o estándares, tres personales, sino también a encontrar en qué más ha fallado el sistema de gestión en general. ¿Listo? Aquí no te traigo un ejemplo, la verdad, porque nos tomaría mucho tiempo, pero sí te voy a traer varias descripciones respecto a este modelo de causalidad. El ejemplo lo veremos en la siguiente sesión cuando tratemos un caso completo y lo desglosemos poquito a poquito con todas las etapas que hemos ido revisando. ¿Listo? Ahí lo vamos a ver ya mucho más a detalle. Entonces, en el modelo de causalidad de pérdidas encontraremos primero la pérdida, que es la lesión o el daño que ha sufrido el trabajador, que se entiende que ha ocurrido, ¿por qué? A causa de un accidente o un incidente. Aquí describimos qué tipo de accidente fue, leve, incapacitante, mortal, y en qué forma, ¿por qué? Porque han ocurrido unas causas inmediatas que vienen a ser mis actos y mis condiciones subestándares. ¿Por qué? Causas básicas, factores personales o de trabajo. ¿Por qué? Por fallas de control. Entendiendo que cada una de ellas ha ocasionado la que sigue. Esto ocasiona esto, que ocasionó esto, que ocasionó esto, que ocasionó esto. Modelo de causalidad de pérdidas o cadena causal. Bien, desglosemos uno por uno. Primero, la pérdida. ¿Qué cosa es la pérdida? La pérdida puede ser
una lesión al trabajador o un daño a la propiedad de la empresa. Yo puedo decir, ¿sabes qué? La pérdida es que un trabajador sufrió un corte en la cabeza o una contusión, ¿no? Se lesionó de tal manera. La pérdida fue que un trabajador sufrió la amputación de uno de sus miembros. La pérdida es que un trabajador sufrió quemaduras por electrocución, por ejemplo. Como que también, como te digo, puede ser que la pérdida, si fue solo un incidente, fue que perdimos de repente un andamio, ¿no? Se colapsó una estructura de andamio. Daños materiales, explosión de equipo, ¿no? Que, pérdida del equipo por tema de explosión. Ok. Entonces, identifico cuáles son estas pérdidas. ¿Quieres tener una idea más clara de qué puedes redactar en las pérdidas para que esté bien, bien redactado? Puedes guiarte de las tablitas que creo que te compartí en la clase número 2, en el anexo del manual para usar el sistema de reporte de accidentes de trabajo. Y ahí, por ejemplo, en la tabla número 18 puedes encontrar algunas lesiones. Ejemplo, escoriaciones, que es cuando te raspas básicamente, heridas punzantes, cortantes, contusas por golpes o de irregular, de bala, de tejidos, contusiones, traumatismos internos, torceduras y esguinces, luxaciones, fracturas, amputaciones, gangrenas, quemaduras, cuerpo extraño en ojos, enucleación, que es pérdida ocular, intoxicaciones, intoxicaciones por plaguicidas, asfixia, efectos de electricidad, efectos de la radiación, disfunciones orgánicas o cualquier otro. Entonces aquí tenemos algunos tipos de lesiones que te puedes guiar de la tabla 18 de esos anexos, que también te he compartido. Bien, también si quieres hacerlo mucho más específico, puedes guiarte cuál es la parte de la legión, cuál es la parte del cuerpo afectada en la tabla 17. Por ejemplo, ocurrió una herida punzante. ¿En dónde? En el cráneo, daño a los ojos, boca, cara, nariz, aparato auditivo, cabeza, cuello, cervical, región cervical, dorsal, lumbosacra, tórax, abdomen, brazo, pelvis, tronco, hombro, codo, antebrazo, etcétera. Lo puedes ver mucho más a detalle en la tabla número 17 de esos anexos. Bien, entonces aquí para que te guíes sobre cuál es la parte del cuerpo afectada por ese tipo de lesiones. Listo. Entonces, una vez que yo ya identifiqué mi pérdida, procedo yo a identificar el accidente. Entendíamos que el accidente es todo suceso repentino que ha ocurrido eh, por acción o con ocasión del trabajo y que ha provocado una lesión en el trabajador, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a describir es la forma o tipo de accidente ocurrido, que es la fuente potencial que ocasionó el daño al trabajador. No sé si te acuerdas, habíamos hablado de golpe con, golpe por, golpe contra, contacto con, contacto por, apresionamiento, sobreesfuerzo, caída de desnivel, caída de objetos, caída al mismo nivel, eh, este, ¿qué más? Aplastamiento, por ejemplo. Entonces, todas esas formas de accidente y otras más que de repente puedas encontrar, que habíamos hablado en la clase número 1, eso es lo que tienes que detallarme aquí, en lo que es accidente, ¿bien? Accidente o incidente. De igual manera, en los anexos del sistema para reporte, podemos encontrar el tipo de accidente, si te fijas ahí, ¿no? Ves la tabla 14 y ahí puedes ver, hay caídas, caídas de objetos, pisadas sobre choques contra o golpes por objetos, a excepción de caídas de objetos, atrapamiento, esfuerzos excesivos, etcétera. Ahí también lo puedes ver mucho más a detalle para saber cuál de ellos pues es la forma de accidente más clara, ¿no? O simplemente te puedes guiar a la explicación que yo tenía en la clase número 1. Cualquiera de ellos vale al menos para el tema de tu investigación. ¿Listo? Una vez que ya tenemos esto, ahora sí pasamos a la parte investigativa. Estos dos, detectarlos, como puedes ver, es muy sencillo, ¿no? Es algo que lo tienes ahí a la mano de primera instancia. Bien, ahora sí pasamos al análisis de causa como tal. Primero, mis causas inmediatas. Habían dos, actos y condiciones subestándares, ¿cierto? El acto subestándar, de nuevo, es muy importante que lo aprendas, es toda acción o práctica incorrecta que provocó el accidente. Toda acción u omisión o práctica incorrecta que provoca el accidente. Y la condición es la situación del entorno o una característica del entorno, del lugar de trabajo, de los equipos que provocaron el accidente. Bien, aprende a diferenciarlos bien porque, no sé, quizás pueda venir en tu examen, qué sé yo, de repente. Entonces, aprende a diferenciarlos correctamente. Ahora, ¿qué tipos de actos y condiciones podríamos nosotros encontrar? Aquí te dejo nuevamente unos listados. Acto como acción, operar un equipo sin estar autorizado, no señalizar, operar a velocidad inadecuada, muy lento o muy rápido, no usar los dispositivos de seguridad o usarlos pero están defectuosos, instalar una carga de forma incorrecta,
aquí está mal, de forma correcta. Adoptar posiciones inadecuadas, trabajar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Condiciones: protección y resguardo inadecuado, herramientas insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, exposición a ambientes inflamables o de radiación o a gases, orden y limpieza deficientes, iluminación deficiente, fenómenos climatológicos u otros. Entonces aquí te estamos dejando unos listados también para actos y condiciones, ¿sí? Ya creo que esto sí lo vas dominando un poquito más. Muy bien. No, esto lo vamos a ver mucho más a detalle en la siguiente clase cuando veamos informe de investigación y saquemos prácticamente el análisis de causa bien aplicado. Una vez que yo tengo esto, ahora procedo con mis causas básicas. Mis causas básicas son los factores subyacentes que contribuyeron a que ocurra el accidente. ¿A qué me refiero con esto? ¿Hubieron actos y condiciones subestándares? Sí. ¿Por qué se dieron? ¿Por qué es que un trabajador operó el equipo sin guarda? ¿Por qué es que este equipo no tenía la guarda? Es casi como hacer tu 5 por qué, como irme nuevamente hacia atrás, como meterles un por qué nuevamente. Y el resultado de esto se entiende que es mi causa básica. Puede ser de dos tipos, factor personal o puede ser un factor de trabajo. Bien, entonces, estas causas básicas son básicamente condiciones, factor de trabajo, o decisiones más profundas que generaron las causas inmediatas. Ah, mira, se operó mal el equipo porque el trabajador no sabía cómo hacerlo, nunca supo. Entonces, ¿cómo quieres que lo opere bien si nunca le enseñaste? Ah, mira, no se puso la guarda antes porque nunca recibimos ese reporte, o sea, yo no sabía que estaba mal. ¿Y nunca lo inspeccionaron? Bueno, no, la verdad, no hubo inspección de eso. Mm. Entonces, los factores personales van a ser todos referidos a limitaciones con la capacidad del trabajador, por eso son personales. Todo aquello que tiene que ver con su nivel de conocimiento, su capacidad, su aptitud, su destreza, su habilidad o cualquier otro que pueda presentarse, todo eso es un factor personal. Todo aquello que es propio del trabajador. Y un factor de trabajo va a ser todo aquello referido al entorno de trabajo, a las condiciones y a su propio medio ambiente de trabajo. Factor personal referido a mí como trabajador, factor de trabajo relacionado al entorno. Muy parecido como hago actos y condiciones substantes, parecidísimo, sino que es mucho más profundo. Aquí vamos a encontrar de forma muy puntual las siguientes. Por ejemplo, en factor personal puedo considerar una capacidad física o fisiológica inadecuada. De repente, siempre te digo, necesito un trabajador que haga labor en altura, pero este personal está muy subido de peso. ¿Cómo lo voy a mandar? No puedo, ¿no? En su examen médico me va a salir observado, aunque no pueda hacer trabajo en altura. ¿Sí? Entonces, capacidad físico-fisiológica inadecuada. O de repente, capacidad mental o psicológica inadecuada. Oye, necesito que hagas trabajo en altura. Ingeniero, disculpe, es que a mí me da miedo la altura. Mentalmente no lo puedo mandar a hacer eso. O lo voy a mandar a un espacio confinado y él es claustrofóbico. Le da miedo los espacios cerrados. ¿Cómo lo voy a mandar a hacer eso? Ingeniero, no, ¿y cómo yo lo metí a trabajar? Ah, buena pregunta. ¿Por qué en su examen médico no te salió? Y si salió, ¿por qué no te lo tomaste en cuenta? Deberías haberlo tomado en cuenta. Bien. Falta de conocimiento. Que te decía, oye, ¿por qué lo operaste así, güey? No sabía que tenía que ser de otra forma. ¿Qué? ¿Así no está completo? ¿Que ya no está completo todo? No lo sabía. Falta de conocimiento. O falta de habilidad. De repente él tiene las ganas, pero no lo sabe hacer, pues no le da, no se le da. Hay algunos que tienen mayor destreza que otros y lamentablemente él no la tiene de forma apropiada. De repente es mejor en otras cosas. Falta de habilidad. O de repente el mismo trabajador está muy tensionado, como que tiene mucha sobrecarga de trabajo, sufre una tensión física o fisiológica o incluso mental o psicológica. De repente el trabajador está siendo constantemente estresado por su jefe, su supervisor, su capataz, a que avance, 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 y de repente está muy nervioso. O le vinieron a amenazar y le dijeron, oye, si esto sale mal, tu culpa va a ser, estamos a descontar, no sé cuánto. Está tensionado, no puede trabajar de forma correcta también. Es un factor personal. O tiene la motivación inadecuada. De repente no tiene una buena actitud de la seguridad. De repente no está trabajando por los motivos correctos, de repente quiere estar en otro lado. Entonces, eso también viene a ser un factor personal que puede desencadenar un acto subestándar o también incluso en una condición. Bien, factores de trabajo. Falla en la supervisión, de repente la supervisión fue insuficiente, era una actividad de alto riesgo y no había supervisores que corroboren que la actividad se haga en buenas condiciones, o un diseño inadecuado de la actividad
del método del trabajo, del entorno de trabajo en general, del sistema de gestión incluso, aunque eso sería más una falla de control, un diseño inadecuado, adquisición incorrecta. Oye, yo te adquirí estas poleas para hacer el izaje, pero yo no te pedí de 500 kilos, te pedí de 2 toneladas. Adquisición incorrecta. Oye, te compré este guante de eléctrico. Oye, pero este guante es de clase cero, es para baja tensión. Yo voy a hacer actividades en media, te pedí un clase 3. Ah, adquisición incorrecta. Mantenimiento inadecuado. El equipo no ha recibido su mantenimiento y por eso puede provocar un accidente. Herramientas, equipos y materiales inadecuados. Estándares deficientes. No elaboré correctamente mis estándares. No indiqué de qué manera protegerte, de qué manera hacer la actividad de forma segura. Uso y desgaste de equipos, y aquí viene sí lo que es el abuso o maltrato, ¿no? Que se relaciona mucho con la falta de liderazgo en una actividad. Muchas veces, te decía, no sé si te lo comenté al principio, el tema de abusar de repente o, no, o llevar muy mal el clima laboral dentro de la empresa, pues provoca que alguien no reporte oportunamente algún acto o condición, algún incidente, y de esta manera se llega a dar un accidente mucho más grave. Entonces, también son factores de trabajo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Y una vez que ya tenemos esto, ahora sí pasamos a las fallas de control. Ya estas fallas de control yo las puedo considerar como mis causas raíces. Estas fallas de control son deficiencias que hay en el sistema de gestión que permite que existan las causas básicas y por consiguiente mis causas inmediatas. O sea, el trabajador tuvo capacitación deficiente, motivación deficiente, o no hubo un adecuado control sobre el abuso y maltrato a los trabajadores, o sobre el mantenimiento y todo lo demás, porque mi sistema de gestión ha fallado. He fallado en mi hiper, he fallado en mis programas, he fallado en asignar los roles de repente, fallas de control, lo que muy pocos llegan al hacer su investigación. Entonces, esas son las causas raíces a las cuales tengo que llegar. Yo te mencioné algunas. ¿Qué más fallas de control podemos encontrar? Fíjate aquí. Tenemos, por ejemplo, todas ellas. Te las dejo ahí para que las puedas revisar. Puede ser una falla en la planificación. Oye, la actividad no consideré realmente que nos tocaba hacerlo hoy. Tráete 2 puntas y aquí le explico rapidito qué van a hacer. Y de repente los que te traen no estaban capacitados y no lo sabiste, no lo supiste porque no lo planificaste. Ah, ejemplo, te toca hacer un mantenimiento eléctrico de repente. Vas, llegas y encuentras que donde vas a hacer el mantenimiento, donde supuestamente están desconectando, se cruza con otra línea de media vuelta de tensión que está muy cerca y que no lo han considerado dentro del plan y por lo tanto esa línea no la van a cortar. Pero ya vas y tú te expones y puedes ser víctima de un cortocircuito, te puedes ser víctima de una electrocución. ¿No? Entonces, falla en la planificación. O falla en el entrenamiento de la administración o la parte de liderazgo. De repente el líder, el supervisor, no está realmente capacitado para dirigir al equipo, para solicitar los recursos, para motivar al equipo a que realmente trabaje correctamente con la gestión de sus riesgos. Puede ser una falla en la evaluación de riesgos. Identifiqué mis riesgos, pero lo puse como que es muy bajo que se dé, y se dio. Se falló mi evaluación, no lo consideré bien, mis controles por lo tanto no serán suficientes. Falla en mis inspecciones planeadas, no se hacen inspecciones, no se corrobora que todo esté actuando conforme al estándar. Falla en mi análisis de procedimiento de trabajo, mi procedimiento de repente no es suficiente, no es el adecuado, no contempla todo lo necesario para garantizar la prevención. Falla en mi investigación de accidentes e incidentes previos. De repente reviso y me doy cuenta que este accidente ya ocurrió antes. Oye, ¿y por qué ocurrió antes? ¿Y cómo investigaron esa vez? Ah, bueno, esa vez encontramos que exceso de confianza. Ingeniero, ¿usted se la ha agarrado con el exceso de confianza? Sí, en parte sí, porque de verdad estoy cansado de encontrar cada vez que me mandan a revisar un informe exceso de confianza. Pero ¿por qué exceso de confianza? A ver, aquí me ponen, por ejemplo, ¿ya? Me ocurre. A ver, aquí me ponen que un trabajador, por ejemplo, ha chocado una pared y ha dañado incidente, ha dañado parte de la carrocería, ¿no? Porque estaba retrocediendo y nadie no se fijó que estaba cerca de un muro y chocó. Causa exceso de confianza. Pregunta, ¿esta móvil tenía luces de emergencia? ¿Tenía la alarma de retroceso? No. Pregunta, ¿señalizaron por ahí para que nadie viera? No. ¿Alguien le avisó al operador que detuviera? ¿Alguien le estaba diciendo? No, trabajó solo. ¿Exceso de confianza? Puede ser una, puede ser, pero es lo único. Bueno, sí hay otras cosas, pero ¿y por qué no están en tu análisis?
¿Mm? Entonces, no solamente va por ahí, por eso yo sí me he aprendido un poco con el exceso de confianza. Reconozco que lo hay, definitivamente, pero no quiero que se quede solamente en eso una investigación. ¿Listo? Este procedimiento de plan de trabajo de repente también tuvo una falla. No se planificó correctamente para la elaboración de dicho procedimiento. Mi respuesta a emergencias no fue la apropiada. No consideré correctamente cómo actuar ante una emergencia. Mi reglamento no consideró correctamente mis estándares. La formación de mis trabajadores o el plan de capacitación no consideró todos los aspectos necesarios. Mi vigilancia de la salud no ha sido suficiente. La evaluación de mi programa de seguridad no se está haciendo. No se ha verificado que las actividades del programa se estén cumpliendo. Mis controles de ingeniería no han sido los adecuados, no han sido suficientes o no implementé controles de ingeniería. No se hace la correcta consulta y presión de los trabajadores, o sea, no se ha elegido comités. No hay una adecuada comunicación con otros grupos de interés, dicho sea proveedores, clientes, etcétera, comunidad en general. Falla en la coordinación de actividades empresariales, falla en la contratación y colocación del personal. Contraté a alguien, pero no me aseguré que tuviera el perfil correcto. Contraté a alguien para que me ayude en mi actividad eléctrica, pero eres mecánico automotriz, que son cosas diferentes. Falla en controlar la adquisición de los equipos, etcétera. Entonces, esas son algunas fallas de control, algunas, he puesto varias, para que más o menos te des cuenta en qué puede fallar un sistema de gestión al momento de ocurrencia del accidente. ¿Recuerdas cómo veíamos al inicio de la clase causas más comunes de accidente y en casi, por no decir todas, pero casi en varias de ellas, poníamos que el trabajador se desconcentró, que el trabajador se confió, que el trabajador se cansó, etcétera? Fíjate, en contraparte te dejo fallas en las que un sistema de gestión hace alguna omisión o tiene algún defecto que tenemos que corregir y para eso justamente es la investigación. Bien, entonces con eso vamos a dejarlo por aquí en la clase del día de hoy, esperando que te haya servido todo lo que se te está explicando, esperando que me hayas entendido esta parte. Quizás las últimas diapositivas lo viste un poco más teóricas, lo entiendo, por un tema de tiempo, por un tema de orden de la clase. La siguiente del día jueves, la sesión número 5, vamos a traer un caso completo en el cual vamos a explicar nuevamente la implementación de cada una de estas etapas para la causalidad de pérdidas, pero ya directamente ejemplificadas. Te daré un breve repaso de qué cosa eran para que te acuerdes, pero ya traeremos de frente para poder aplicarlo, para que te quede muy, muy en claro cómo lo vamos a hacer. Y vamos a avanzar una etapa más, porque hemos llegado a la etapa 3, nos faltan dos. Y ahí también llegaremos a lo que es la elaboración del informe y establecer correctamente mi plan de acción, ¿correcto? Quiero que esos planes de acción queden correctamente muy bien y lo puedas aplicar de forma correcta. ¿Listo? Lo haremos todo, ¿ah? Por si acaso, no vayas a faltar, llega puntual, porque vamos a empezar desde la etapa de recopilación de evidencias, donde te mostraré un ejemplo de comisión investigadora, de acta de comisión, un ejemplo de cómo recopilar la parte de posición, de parte de persona, todo eso de forma detallada, cómo hacer los croquis, por ejemplo, todo eso de forma detallada en la clase del día jueves, que de repente la acabamos más antes, quizás, pero quiero que estés así, tempranito, puntual, para poder revisarlo con mucho detalle, con mucho detenimiento. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Alguien? ¿Alguna duda, pregunta? Gracias, Baez. Gracias, Berly. Sí, si todo ha quedado claro entonces, muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, quédate con la señorita Elizabeth y nos vemos entonces el día jueves para nuestra siguiente sesión. Hasta luego y que tengan muy buenas noches. Listo, muy buenas noches, ingeniero, de igual forma.